numerosos autores que nos han acompañado en nuestra vida de estudiantes cuando compartíamos con esos autores españoles que han enriquecido nuestras clases de literatura, y también descubrir otros grandes autores del siglo de oro español. Así que los invitamos a deleitarse con la presencia del Padre y de lo que nos va a compartir. Pasión, sentido y horizonte. Es el denominador común, el parecido, la semejanza y la coincidencia de estos 5 autores, tan distintos entre sí y tan lejanos de nosotros, y que en esta noche se nos acercan, se nos aparecen, hablan a la razón y tocan el corazón. La biografía se hace novela y la poesía interpreta, cuenta y canta la vivencia y el sonido profundo del alma. Pasión, que anidó en lo más profundo de su ser, que embargó y arrebató sus vidas haciéndolas dramáticas y agónicas, aunque también intensas y plenas, fecundas y fructíferas, cada uno a su manera. Sentido, buscado en lucha fuerte y grande del alma, encontrado a veces o a medias, deseado siempre. Horizonte, el deseo y la búsqueda de tal sentido es siempre anhelo ilusionado, apetito sentido de una plenitud que sacia, de una trascendencia que explica, libera y a la vez abraza. Peregrino, el navegante o el simple caminante, anhelar encontrar el horizonte mantendrá viva tu esperanza. Federico, Miguel, Antonio, Teresa y Juan, cada uno a su manera, en su época y por su camino, buscaron y lucharon apasionadamente ese sentido que muestra el horizonte. Su vida, su experiencia, su letra siguen aleccionándonos. También nos contagian su pasión, reflejan sentido, señalan horizontes. De la mano y por la voz de Pedro, de su diálogo singular con ellos, hoy vuelven a nosotros y nos invitan a redescubrirlos, a leerlos, a conversar con ellos. Pedro Pérez nace en Montor, Córdoba, Reino de España, en octubre de 1946. Es licenciado por la Universidad de Granada. Vivió en Argentina, donde trabajó y enseñó en Córdoba, Rosario y Buenos Aires, desde 1975 a 1993. Actualmente reside en España, en Marbella, donde es párroco. Ha recibido diversos galardones y premios, entre ellos el 54 Premio Ateneo Ciudad de Valladolid. Es autor de varias obras y ensayos. Entre ellos podemos destacar
García Lorca en Buenos Aires, una resurrección anterior a la muerte, que presentó días pasados aquí en nuestro país. Miguel Hernández en 48 estampas, Puerta del Agua, La Luz Mentira, Mensajes de Medianoche, Luz de Fragua, El Hombre y el Silencio, Todavía, Después de las Campanas, Que voy de vuelo, Biografía poética de San Juan de la Cruz, La Escalera Quebrada, Amor Impaciente, La Hora Deseada, Los Últimos Días de Santa Teresa de Jesús y Dios Mediano. Federico García Lorca, 1898-1936. Sonetos del amor oscuro. Amor de mis entrañas, viva muerte, en vano espero tu palabra escrita, y pienso, con la flor que se marchita, que si vivo sin mí, quiero perderte. El aire es inmortal, la piedra inerte, ni conoce la sombra ni la evita. Corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierte. Pero yo te sufrí, rasgué mis venas, tigre y paloma sobre tu cintura, en duelo de mordiscos y azucenas. Llena pues de palabra mi locura, o déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura. Va a sonar. Permiten que yo me ponga de pie porque estoy acostumbrado a hablar en el púlpito y entonces estoy sentado y después de trabajar. Se predica sentado en los mismos. ¿No? Pero nada más. Bueno, apaga el micrófono. Porque no lo usa. no lo uso, es que no lo puedo mover yo sin con el micrófono. Tampoco quiero dar la espalda a estas señoras damas que me han presentado también, que han buscado el que viene con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida, Miguel Hernández. Bueno, buenas noches a todos. No, Apaga. ¿Me escuchan bien? Sí, porque la voz Puede puede venir más adelante. Sí, yo no quiero dar la espalda. Pero acá viene la dama. Porque no quiero. Decía que buenas noches a todos. Ya estoy bien presentado, saben los años que tengo y lo que el trayecto de mi vida. Lo primero que tengo que decirles es darle las gracias a Monseñor Ariel, que ha sido el causante de todo, ¿no? De que yo esté en la Argentina, aunque vine a presentar un libro en Buenos Aires el otro día, pero lo que menos he hecho ha sido presentar mi libro. Lo que más he hecho ha sido lo que me pidió y con mucho gusto comparto, porque de verdad hacía muchos años que no nos veíamos y me alegra mucho estar con ustedes, una cantidad de personas que no me esperaba, pues no suele ser en España. Borges decía que él, como mucho, en una presentación de su libro tenía 40 personas. Exageraba, ¿no? Pero bueno, solo decirles que gracias, Monseñor Ariel, disfruten del obispo, porque cualquier día lo hacen cardenal y lo llevan a... Porque tiene una bondad
actividad natural que requerimos en la iglesia, estos pastores. Bueno, no es fácil en el tiempo que tengo de resumir la personalidad, el estilo, la relación religiosa que tienen Federico García Lorca, Miguel Hernández, Antonio Machado, José Juan de la Cruz, Santa Teresa. Por lo tanto, es quien mucho abarca, poco aprieta, pero tratemos de hacer la fundamentación de esta charla con vosotros es la manera que tenían ellos de relacionarse con Dios. Porque en definitiva, queramos o no queramos, lo aceptemos o no, Dios es el compañero de la vida de cada uno de nosotros. Santa Teresa de Jesús decía que ella se resistía a la presencia de Dios en ella. ¿Por qué? Porque sabe que cuando Dios nos mira, se fija en nosotros, es para pedirnos algo gordo. Por eso ella decía, andaba yo mirando y remirando cómo evitar que entrara dentro de mí, porque sabía las consecuencias. Pero el Señor sabe y se abre paso en las grietas que siempre dejamos de la limitación humana. Y entonces Dios se mete en nosotros. Algunos se resisten, pero es inútil. Cuando el león ruge, dice el profeta Amós, cuando el león ruge, ¿dónde lo vamos a esconder? No en ningún sitio. Por tanto, yo comienzo diciendo, Machado es, para mí, después de San Juan de la Cruz, el mejor poeta que ha parido España. ¿Por qué? Porque tiene, primero, una bondad, una mansedumbre única. Segundo, un dolor continuo. Tercero, una restauración de ese dolor en el amor que llegó tarde, como casi todo. Antonio Machado llegó tarde en su vida a casi todo, menos a la muerte que llegó temprano. Y fundamentalmente la poesía de Machado no solamente es de un lirismo sereno, sino que es también de una filosofía que nos ayuda a plasmar también un concepto, una manera de vivir. Nace en Sevilla, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Una historia, algunos casos que recordar no quiero. Todos nosotros tenemos casos que no queremos recordar. Pero sobre todo, esa infancia de Sevilla la llevó él arrastrando a lo largo de su vida, porque cuando le preguntaron cuál fue el instante más sabroso de su existencia, dijo, el instante más importante de mi vida, yo no lo he vivido. Y si usted no lo ha vivido, ¿cómo es el momento más importante de su vida? Porque fue el momento en que mis padres se conocieron y se enamoraron. Ahí empieza ya a asomar el lirismo interior, pero también expresivo de lo que va a ser la travesía de su conducta. Un hombre que perfila, que descubre que lo más importante es lo invisible. Y se encontraron los padres porque del Guadalquivir aparecieron unos delfines equivocados. Y fue toda Sevilla a mirar a ver qué pasaba con aquellos delfines. Y en ese recorrido se encontraron el padre y la madre. Él era administrador en la Casa de Alba, y además era un recopilador de seguidillas y de cantes flamencos. Machado siempre amó el flamenco a través de su padre, porque el flamenco es una recopilación de un tratado filosófico en dos palabras. La noche del aguacero, dime dónde te metiste, que no te mojaste el pelo. Eso quiere decir mucho, y solamente tiene tres palabras, solamente tiene un verso. Desde ahí Machado comienza a llegar tarde, porque él no se define en sus estudios, por fin termina su bachillerato y su carrera para ser profesor de francés. Pero viene enseguida empujando la premura. Se muere el abuelo, que es el que
el que sostiene a la familia, diríamos, económicamente, con tantos hijos, y van a Madrid, abuelos catedráticos, van a Madrid, y desde Madrid ya comienza el desarrollo de la familia. Pero no fue una familia religiosa, en el sentido que nosotros decimos de los religiosos. Religioso es religare, pues estar unidos desde entender la religión, porque hay muchos que todavía en esta época, usted disculpe que yo me vaya de aquí a allí, pero como hablo de memoria, pues tienen que disculparme. Nosotros estamos creyendo a veces que la religión es una cosa personal. Por eso vamos a la iglesia y después hay 5 personas cada una en un banco. Mientras más lejos, mejor. Cuando en realidad lo agradable es que estemos juntos. No, es que yo entro en la iglesia y me entra una devoción tremenda. Bueno, pues la devoción guárdala para tu casa, pero cuando estamos en la iglesia es comunión. La Eucaristía es el festejo de encontrarnos con Dios, como hermano. Bueno, él no se alimentó de esas cosas, pero le destinan a Soria la cátedra de francés, y allí conoce, ya tiene 30 años, entonces cuando llega a Soria, 30, 31, y allí entra en una pensión, porque entonces no había hoteles y además costaban mucho dinero. Entra en una pensión y la sobrina del dueño de la pensión, Leonor, que tiene 15 años, le ayuda a quitarse el sombrero, que era muy desaliñado, tenía con caspa, le limpia con el sombrero, y él se queda mirando a la niña y dice: dicen que el hombre no es hombre hasta que no oye su nombre del labio de una mujer. Y es verdad, nosotros entendemos como curas y como que es delicioso escuchar del labio de una mujer nuestro nombre, porque eso nos recupera las entrañas amorosas que no hemos tenido cristalizadas en los siglos. Él se enamora de esa niña y se casa con ella, con 16 años, pero inmediatamente, un amor tan profundo, tan serio, la madre se niega a ese casamiento. Y la gente se ríe de ellos, porque claro, pero él no quiere casarse por la iglesia de momento, pero la niña, Leonor Izquierdo, dice que se casa solamente si Dios es el testigo de su amor. Y por eso tiene uno de los versos más significativos en el orden nacional religioso de lo que estoy hablando. En Santa María, la iglesia mayor, aunque me decían hereje y masón, rezando contigo, cuánta devoción. Porque las mujeres, los hombres que tienen afilada su fe, tiran del otro o de la otra. Al final, todos caemos en la dulzura de los abrazos divinos. Y Machado desde entonces se da cuenta de que Dios va a ser el artífice de su vida y al que le pide un milagro cuando su mujer cae enferma, casi al año de casarse, de tuberculosis, y sabe que el destino de esa tuberculosis en aquel tiempo era la muerte. Lleva a su mujer en un carrito al Espino, que es la altura de Soria, y porque respire mejor, y ve y descubre en el camino un olmo seco que ha quedado del tronco, pero en ese tronco ha surgido una rama verde. Por eso escribe: mi corazón también espera hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. El milagro no surge, la incidencia de la enfermedad enseguida se acelera, y quiere tanto a su mujer que quiere morirse con ella. Tanto es así que los caramelos que le daba
querían chuparlos también para contagiarse. Esos amores ya no existen. Pero inevitablemente cuando muera, se dirige a Dios de nuevo y le dice: Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería. Ya estamos solos otra vez, Señor. Mi corazón y mi alma. Y se quedó solo a solas con la depresión, con el cansancio de alguien que se siente también abandonado por Dios. Aunque no tiene nada que ver con la gente, cuando Dios no le hace caso de lo que le pide, pues le echa la culpa a Dios de las cosas que, y Dios es inocente siempre de nuestros males. Porque además todos tenemos una larga lista de cosas que le hemos pedido a Dios que no nos la han concedido. Pero lo que nos ha concedido Dios siempre es el milagro de que después de la oración uno ya no es el que era. Tras la oración, el milagro no es que se conceda lo solicitado, sino la transformación de la persona que pide. De ahí que va a Baeza, después Baeza tiene una serie de anécdotas, es muy curioso. Yo digo que hay tantas cosas hay de esta gente que no sé si vamos a hablar de todo, pero bueno, porque me dice lo mismo con razón que es importante que hable de San Juan de la Cruz. Llega en Baeza una anécdota muy buena. Él era muy desaliñado, mi torpe aliño indumentario, dice él. Es decir, no, él iba a descuidar, él era un hombre que decía Vicente Aleixandre que se ponía un traje hasta que no se le rompía el traje y no se lo quitaba. Yo tuve una amiga Fina de Calderón que vino aquí a presentar en Buenos Aires un libro sobre él, sobre García Lorca, y me decía, era amigo de mi padre, don Antonio Machado iba a mi casa y me decía mi madre: no te acerques mucho, ese hombre no es muy limpio. Pero en realidad tenía aspecto, y había en Baeza una rebotica, el boticario, el alcalde, el médico, las fuerzas vivas, que se decía después, las fuerzas vivas, y se juntaban en unas tertulias literarias muy interesantes, porque todos eran gente culta, gente preparada. Y uno de sus compañeros de tertulia aquel día le dijo: mira, Antonio, un hombre de su categoría, un profesor que está reconocido, un poeta que ya le aclama a todo el mundo, y que tenga esas botas arrugadas, sin limpiar. Se queda don Antonio mirándolo a él y dice: hay dos clases de hombres, los que miran a la cara y los que miran a las botas. Porque él miraba siempre a la luz, él miraba siempre al aire de su vuelo, como diría Juan de la Cruz. Él fue un hombre de miradas, él no miraba nunca a la bajeza de la tierra, sino a la destreza azul de los cielos que empapaban la codicia de escribir permanentemente. Una vez que llega ya cansado de trotar, llega a Segovia, y además en Segovia va a vivir en una pensión que es en la calle de los Desamparados. Hoy es un museo muy interesante, si van a Segovia, acérquese, porque están hasta los platos donde comió Antonio Machado y la cama donde durmió. Y le decía, hacía tanto frío en Segovia, tanto frío, que le decía a la dueña de la pensión, dice: a veces tengo que abrir la puerta del balcón para que entre un poco del fresco de la calle. Porque dentro había... Escribe a su amigo Palacios: Palacio, buen amigo, están ya las cigüeñas rondando los campanarios. Consiguen una pensión que no valga más de 5 pesetas al día, porque ya saben que yo más de 5 pesetas no puedo pagar. Y se instala en Segovia, y es la época en la que va con su hermano a Madrid, con don Manuel Machado,
Borges, que era un picarón, un irónico, como sabéis, cuando le preguntaron una vez, ¿qué opina usted de don Antonio Machado? Ah, pues no sabía que don Manuel Machado tenía un hermano. Bueno, una vez que vas a querer los desamparados, pues ya comienza una fluidez. De ese tiempo son el teatro de Machado con su hermano, a luego a los puertos, a lo que es Arena Mejí y todo eso. Y no quería ir a Segovia para nada, se quedó en Madrid, pues siempre en Madrid, era un sitio. Y le escribía al director del instituto donde iba a dar clase a Segovia, y le decía, perdido tren hoy y mañana. Desde esa realidad, Machado comenzó a vislumbrar los tiros de la guerra. Era muy amigo de Miguel de Unamuno, muy amigo los dos, y Unamuno le invita a que estudie filosofía, que estudie a Hegel, que se vaya a París a estudiar, pero no le da mucho tiempo porque en una tertulia que tenían con Ortega, con Unamuno, del Café Varela de Madrid, sale de aquella tertulia Unamuno diciendo, ya huelo la pólvora de los tiros que van a llevar a cabo pronto en España. Efectivamente, así fue comienza la guerra civil y se desplaza, después de haber conocido al último amor, por eso digo que llegó tarde a todas las cosas, porque llegó tarde a enamorarse de la segunda, ya de Leonor, ya mayor, ya se enamora de Pilar de Valderrama, doña Guiomar, que la llama como título. Pilar de Valderrama era una mujer casada. Y claro, tenía que ocultar, porque en aquel tiempo tener una declaración amorosa con una mujer casada, pues era, tenía hijas, tenía cosas, y la otra se reservaba, no dejaba ni que le tocara la mano a la otra. Claro, fueron amores frustrantes, pero también amores intensos, porque le dedicó, pero llega la guerra y como Pilar de Valderrama era mujer de derecha, casada, se emigró a Portugal y ya no se vieron más. Él dijo en Coyur, cuando muere, que lo peor de la guerra habían sido para él dos cosas. Primero, no encontrar tabaco donde fumar, fuera muy fumador. No hay nadie que me diera un cigarrillo. Y lo segundo es que tuve que dejar las cartas de Guiomar tiradas en la cuneta, porque no cabían en el coche donde huyeron un grupo de personas amigas, un coche negro. Y le dijo, mira, o las cartas o tú. Y tuvo que dejar las cartas. Llega a Coyur y entonces escribe los versos que ya conocemos y conocéis todos, estos días azules y este sol de mi infancia. Es lo que encuentra en el gabán de la gabardina al día siguiente después de muerto. Su madre está agonizando al lado, de hecho muere a los 3 días. Y la gente cree que estos días azules, este sol de la infancia, eran, pues, qué sé yo, el mar, la visión del Mediterráneo, pero no. Se ha averiguado que estos días azules, ese azul que él rememora en los días, era por el color del vestido que llevaba Guiomar la primera vez que se conocieron. Por eso estos días azules y este sol de la infancia. Y ahí se acaba el tema. Como que en síntesis tenía una relación con Dios desde el encuentro desencontrado de los amores de su vida. Guiomar era muy religiosa, claro, no se permitían entonces esas cosas, ¿no? Cualquiera. Y esa religión, él respetó no esa intensidad amorosa que él tenía por ella, sino la calidad religiosa que tenía la mujer, como respetó todas las cosas de los demás. Fue un hombre que sacralizó la vida desde el sagrado conocimiento que tiene uno, desde la gracia del bautismo. Pero tuvo con Dios muchos poemas que a Dios le explicó muchas
le dijo a su mujer, a Leonor, no te mueras, que voy a publicar Campos de Castilla. Campos de Castilla lo publica en el mismo año en que muere la mujer y Kirby se presenta y le dice, mira, me han dado por la edición 15 pesetas, vámonos a París. Por esas 15 pesetas le pone la dedicatoria a mi Leonor de su amor. Bueno, ¿qué decir de Miguel Hernández? Bueno, Federico ya lo ha dicho ya todo. Presenté un libro en Buenos Aires que ahora se ha hecho la segunda edición de García Lorca en Buenos Aires, porque era muy personaje. García Lorca, bueno, que no sé si seguir con Miguel Hernández. Miguel Hernández nace en Orihuela de una familia desastrosa. El padre tenía cabras y en esa vivencia eran machistas aquellos que había antiguamente, que dicen algunos que sigue habiéndolo, yo creo que no, que siempre las mujeres han dominado la actitud de los hombres. Eso de que nosotros creemos que gobernamos en la casa, eso es mentira. Nunca, siempre las mujeres, además con mucho gusto, porque las mujeres se ven, nosotros somos muy idealistas, muy soñadores, las mujeres son más pragmáticas, y menos mal que organizan un poco las cosas, si no estamos perdidos. Nace en una casa donde el padre tiene cabras, y entonces a los hijos de estudiar nada, de cabrero, que sacar adelante el negocio. Y él, que tiene desde el principio afanes de estudio, no le deja al padre. Se va a Monte de Orihuela, donde está el seminario de Orihuela, y se va allí pero entristecido. Por fin consigue que el padre más o menos acceda o disimula, pero sabe, y entra de becario en el colegio de los jesuitas de Orihuela. Todavía no tiene para. El padre tenía, pero no desperdicia, decía, una peseta en la educación de sus hijos. Y entra de becario, consigue una beca, un poco de soslayo, si que se entere. Pero esa primera relación que tiene con la iglesia y con Dios es negativa. Somos hijos todos de nuestra historia y depende de cómo nos traten religiosamente cuando vamos buscando una ayuda, una luz, una cosa, pues eso nos queda como un desafío, como una negligencia, como una vida indiferente. Los becarios, los becados, en aquel tiempo los jesuitas, primero entraban por otra puerta distinta, porque había clases sociales y eso no se podía. Y después los becados eran también los que servían las mesas, limpiaban los platos, hacían los otros eran señoritos. Claro, ese concepto de un hombre sensible como era Miguel en su vida, se le quedó plasmado para tener una aversión religiosa. Y lo entiende uno, porque a lo mejor los demás hubiéramos sido lo mismo, ¿no? Porque se da cuenta, si los curas que proclaman el Evangelio y la caridad me hacen a mí entrar por otra puerta y me distinguen por pobre y el otro, claro, eso. Pero resulta que después encuentra, siempre hay curas buenos, encuentra al párroco suyo, a don Miguel Almarcha, que después fue obispo de León, y se encuentra un cura que lo valoró, descubrió en él la grandeza que realmente llevaba, y le acerca, se va a las cabras porque ya deja el colegio, y se va a los montes con sus cabras. De hecho, él escribió pastor, cultivador de cabras y además de higueras.
Mancha me dice, mira, yo te voy a recomendar unos libros. Y no solo se lo recomienda, sino que se lo regala. Y le da, ¿qué libros le da? Pues le da el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, las obras completas de Quevedo, que entonces era muy interesante, sigue siendo muy interesante. Le da también esta vez San Agustín. En fin, le da una serie de libros religiosos que él, pues, les permite variar un poco la conducta espiritual que tenía desde el acercamiento a estos personajes, ¿no? Que le llevan. De todas maneras, sigue con este ciclo y conoce a Josefina, mujer de su vida, Josefina Manresa, a la que yo tuve la suerte de conocer, porque yo también soy un cura un poco atípico, y cuando llego, estoy recién cantado a misa, estoy veraneando con mi familia en un pueblo de Alicante, estábamos jugando a la pelota en la playa con los chicos jóvenes, que tenían entonces 27 años, donde estaban, y me encuentro, nos saludamos después del juego de pelota, me dicen, ¿tú cómo te llamas? Yo soy Miguel Hernández. ¿Miguel Hernández? ¿O el poeta? Sí, era mi tío. No me digas que era tu tío. Ya dejamos la pelota, dejamos todo, y me acerqué a él y le dije, tú me tienes a mí que dar información de cosas de tu tío porque yo soy un fan de tu tío. De hecho, una de las primeras misas que yo, recién entrenado como sacerdote, la celebré en el cementerio de Alicante, donde, frente a la tumba de Miguel Hernández, que siempre ponen Miguel Hernández poeta. Y claro, tenía una devoción muy expresa por Miguel Hernández, porque es muy fogoso, porque es muy lírico, porque es muy profundo y porque es también un desafío espiritual. Y me dice, yo te voy a dar la dirección de mi tía, pero que no se entere que te la daré, porque me machaca. Y yo dije, tú no te preocupes que yo me ha venido el Espíritu Santo a la dirección de tu tía. Y me da la dirección de tu tía y le escribo, sí, pero mira, no lo intentes porque no recibe a nadie, ni quiere hablar con nadie porque han malinterpretado, claro, época franquista, pura, franquista, entonces ya no quiere saber nada, porque en realidad el régimen fue el que acabó con la vida de su marido. Dice, si es que no insistas. Y yo insistí porque salió la dirección y lo primero que hice fue mandarle un ramo de rosas. Yo con picardía, pues digo, a ver si se suaviza. Y después escribí una carta. Y le dije, mire, yo no le conozco, pero sé que usted no recibe a nadie, pero yo amo mucho la poesía de su marido. De hecho, de las primeras misas que he celebrado, lo he celebrado frente a su tumba y me encantaría verlo. Y claro, aquella mujer no se resistió a la... Yo tuve durante mucho tiempo su carta que estaba enmarcada, pero después tantas vueltas y revueltas pues se me ha perdido. Pero me contestó inmediatamente y me dijo, yo no recibo a nadie, pero venga usted a verme, que yo sí lo voy a recibir. Y claro, me fui a verla y estuve con ella, porque era una mujer muy simple, claro, era mayor cuando yo la vi, pero deliciosa en lo sencillo. Entonces yo le dije, ¿no tiene usted guardado por ahí ningún poema que no se haya publicado? Claro, pero también le dije eso a María Todama, y los dos se rieron y me decían, aquí te lo voy a dar. Pero aquella mujer fue muy inteligente porque cuando hizo el testamento, hizo el testamento con la condición de legarle todo al ayuntamiento, a la municipalidad de Orihuela, con tal de que el ayuntamiento se hiciera cargo de los estudios universitarios de todos sus nietos. Yo dejo mi legado con esta condición. Efectivamente, muy sabia fue el asunto. Y había muchas cosas de las que no quiso enseñar, claro. Pero sí me dijo que era su marido, que tenía una impronta, que ella aceptaba también su devaneo, porque Miguel Hernández no era San Miguel Hernández. Pero
la cárcel, y voy a la relación con Dios, y tengo que sintetizar, tengo que llegar enseguida a la cárcel, para acabar. Ella, Josefina, le pidió casarse por la iglesia, que fuera en artículo mortis. Le dejaron, bueno, hubo muchos intentos de parte de religiosos, don Miguel Marcha y Monseñor Mulán, que era amigo de Franco, hicieron lo posible por sacarlo de la cárcel, pero claro, le ponían una condición y era que abjurara de su ideología. Y claro, dijo, no, podría estar final la cosa. Pero sí, Josefina, cuando le propuso casarse por la iglesia, llamó a don Miguel Marcha y en la misma cárcel, pues le hicieron una boda, sellaron la boda religiosa. La miró y se quedó prendida y le dijo, Josefina, qué desgraciada eres. Fueron sus últimas palabras, porque antes había dicho a sus compañeros de celda, despedirme del sol y de los trigos. Bueno, y de eso estamos viendo. Tenemos un poema, si quiere, también teníamos de Machado. Si ustedes siguen con las cuentas. De Miguel Hernández, Querer, Querer. De la contemplación nace la rosa, de la contemplación el naranjo y el laurel, tú y yo el beso aquel. Escribí en el árbol los nombres de la vida, vida, muerte, amor, una ráfaga de amor, tantas claras veces ira, vino y lo borró. Recordemos que Miguel Hernández nació en 1910 y falleció en 1942. Antonio Machado, 1875-1939. Poema. Anoche, cuando dormía, soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Di por qué a sequía escondida agua vienes hasta mí, manantial de nueva vida en donde nunca bebí. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón. Y las doradas abejas iban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. Era ardiente porque daba calores de rojo hogar, y era sol porque alumbraba y porque hacía llorar. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón. Santa Teresa de Jesús, 1515-1582. ¿Seguimos o esperamos que termine con el poema? No, yo creo que Un poquito de Lorca, una palabrita de Lorca. una palabrita de Lorca que le quita. Bueno, sí. Lo mejor para mí de Lorca ha sido su teatro. El teatro de Lorca es profundamente lírico, majestuoso, es decir, Lorca era un genio interrumpido en tantas cosas. Porque yo tuve la suerte también de conocer a su hermana, de tratar con su hermana. Yo creo que tenía un hándicap muy grande, que era que la religiosidad no se le permitía, era incompatible con su vida privada. El hombre que, como sabéis todos,
tenía yo en el libro García Roca Buenos Aires un capítulo dedicado a la homosexualidad de Lorca, que hoy no tiene importancia, pero bueno, tiene importancia. Pero en aquel tiempo pues era un tabú que había que guardar y había que esconder y que no se, él decía siempre que no se entere mi padre, don Vicente, Vicente su madre, el padre Federico. Y esa inhibición también dañó mucho su poesía, de tal manera que toda la obra de Lorca, todo el teatro de Lorca, si os fijáis de René, os dais cuenta que no es trascendente. O sea, no tiene nadie hijos Lorca. Todos los matrimonios, Yerma, la casa de Bernarda Alba, doña Rosita la soltera, es así. O sea, no tiene ninguno hijo. O se matan antes de esto, o se destrozan antes de esto. Precisamente yo estuve aquí en Buenos Aires cuando llegué y conocí a las 3 personas que quedaban todavía vivas, que lo habían conocido, que habían estado con él. Y claro, me informaron de cosas, yo aproveché el libro porque esas cosas que me dijeron no lo había escrito nadie todavía. De hecho, esas 3 personalidades me forjaron una personalidad de Lorca que yo no conocía. La que más me satisfizo y más me alentó por ser también más delicada fue Eva Franco. Muchos de los que están ustedes aquí pues habrán conocido a Eva Franco porque es un gran teatro. Y entonces me contó que ella fue artífice porque Lorca vino aquí para presentar o sea, no vino para expresar vino fundamentalmente para hacer público una obra de teatro adaptada por él de Lope de Vega, llamada La Dama Boba. Le pasó como a mí, que yo vine a presentar mi libro, después lo que menos he hecho ha sido presentar mi libro. Pero entonces escogió, o se puso así, Eva Franco fue la Dama Boba de esa reinserción, de esa adaptación, que decía, me recitaba en mi despacho Eva con esa delicadeza, esa maestría de los buenos actores, me decía, 1000 gracias amor te doy, pues me enseñaste también que dicen cuantos me ven lo transformaron. Y claro, y eso lo decía ella, Eva Franco, una colega gris, una maestra. Y me enseñó, todas las fotos que yo publico en ese libro, me las prestó a ella. Y dice, ¿sabe usted por qué no se los doy? Porque mi hijo se va a enfadar. Si no me lo hubiera dado, yo decía, bueno, una de ellas vino la hermana de Federico a presentar 50 años de la muerte, no sé qué cosa, que fue de ahí que yo presenté el libro en Buenos Aires. Y le hablaba de la religiosidad de su hermano. Claro, yo como cura lo que me interesaba más que eso era ver cómo. Me dijo, después me invitó a su casa a Madrid, en la calle Alfonso XII, y donde estaban en la casa todos los cuadros auténticos, todas las fotografías verdaderas, el piano donde él tocaba porque era un gran músico también. Pero le decían, ¿cómo es Federico en la intimidad? ¿Cómo era Federico? Porque conocemos de él lo que. Y me dije, Federico era una persona que cuando aparecía llenaba la vida de entusiasmo, de gozo. Sí, pero después había momentos en que se ponía triste, muy triste, como si saliera de un pozo. Fueron palabras textuales, como si saliera de un pozo. Y el pozo de donde salía era su propia contradicción. Que eso, de alguna forma, detuvo muchos de sus poemas. Tuvo, a pesar de todas las cosas, aunque algunos me recriminan lo que digo, pero Federico, de alguna forma, lo mataron por bocazas. ¿Por qué? Por bocazas. Se fue a poder
marzo del 36, mayo del 36, anticipo de la guerra, él da una conferencia en Madrid junto con Rafael Alberti y con su mujer, María Teresa León, y dice, en Granada se vive la peor burguesía del mundo. Son todos una tierra del chavismo y del interés. Claro, lo ofendió a sus paisanos muchísimo. Cuando llega a los 2 meses a su casa, en la fiesta de San Federico, porque lo celebraba mucho con su familia, lo estaba esperando. Sobre todo porque sabían que tenían motivos para de alguna manera, eso no justifica nada, ¿no? Hicieron con él una barbaridad. Entonces, la madre, cuando ve que rondan la puerta de San Vicente, donde viven las policías y los guardias civiles y esas cosas, la madre y el padre se dan cuenta y le dicen, Federico, hay que esconderse, tienes que esconderte, porque esto no pinta bien. Y le propone la casa de Manuel de Falla, el músico, ¿no? Porque eran muy amigos. Pero también Manuel de Falla era muy religioso, pero de una religiosidad un poco así estereotipada, digamos, una cosa, era muy sensiblero, ¿verdad? Entonces, Federico García Lorca había escrito un auto sacramental sobre el sacramento, de cosas más, hablando de lo religioso. Y entonces se lo había dedicado ese auto sacramental a don Manuel de Falla, la dedicatoria de él. Y en ese libro, en esa auto sacramental, Federico hablaba de que la Eucaristía, la hostia consagrada, era un panderito de harina. Claro, eso le sentó a Manuel de Falla, un panderito de harina, que ofensa, que sacrilegio, qué cosa, cuando es una figura preciosa. Pero bueno, cada uno entiende la cosa como sabe. Y entonces estaban enojados. Federico y Manuel de Falla, que eran tan amigos, de hecho crearon un poema de Cartejondo en Granada, un premio que todavía se sigue haciendo. Y lo quería, Falla quería a Federico como un hijo, ¿no? Era un amor de hijo realmente. Yo le dije, no, yo a casa del maestro no voy porque no están las cosas como para... Y entonces se fue a la casa de su amigo Río Rosales, que era mucho más hijo que él, pero tenía hermanos mayores que eran falangistas, todos, y era una familia acomodada, muy acomodada de Granada, además de derechas, y ahí no iban a entrar porque eran falangistas, o sea, eran del régimen. Y entonces, bueno, aquí van a estar seguros. Río Rosales, que hace mucho murió, pero era un gran poeta en la plaza de gran capital de Granada. Hay uno de los poemas de Luis Rosales que viene a decir: Señor, te doy gracias porque nunca me he equivocado en nada en mi vida, salvo en las cosas que yo más quería. O sea, se equivocó en lo esencial. Pero bueno, un gran poeta, y entonces lo acogieron en su casa. Pero voy al tema religioso, por cierto. Cuando está refugiado, diríamos, en la casa de Rosales, le está contando a la tía, porque había tenido una tía soltera, Federico vivía en esa casa de los abuelos, le está contando a la familia, a la hermana de Luis Rosales, que decía Esperancita, que se llamaba, que decía mi carcelera, ¿no? Le está contando lo bien que lo habían tratado en Buenos Aires. Cuánto le querían en Buenos Aires, ¿cierto? Y de hecho el doctor Reforzo me dijo que Lola, su madre, le vio cómo escribía el primer cuadro de Yerma en su casa, en la parte de la Valle de Buenos Aires, donde conservaba aquel hombre que estaba muerto el doctor Reforzo. Bueno, pues bajando la escalera de la casa, porque vivía en el piso de arriba, mientras estaba contándole, había en el descanso de la escalera un zócalo, o sea, una mayólica del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces miró al Sagrado Corazón de Jesús y le dijo a Esperancita:
reza al Sagrado Corazón por mí, porque yo ya no voy a morir. Tenía esa premonición. Y cuando lo llevaron a Vilna, que es donde lo mataron, al final ya cuando vio que pidió un confesor, pidió confesar. Llamaron al cura, pero claro, era una hora muy mala y el cura ya se había ido a dormir así. Y no. Yo recuerdo que a la hermana le dijo, qué lástima, no hubiera tocado ni porque yo hubiera entrado así. Pero se murió sin confesión, pero claro, esa intencionalidad para nosotros, que nosotros tenemos una religión de intenciones más que de hechos, le sirvió. Lo mataron con un banderillero y con un maestro, eran los tres que fueron a eso. Se dieron la mano y rezaron el Padre Nuestro antes de salir para el fusilamiento. Marcelo Cler es una gran biógrafa de Marcelo Cler. Escribió y terminó su libro diciendo, y ni siquiera había luna aquella noche. ¿Estás satisfecho? Bueno, decir algo más, ¿no? Algo de San Juan de la Cruz. Tenemos pequeña Santa Teresa y la noche oscura de San Juan. No sé cómo estamos de tiempo. Yo diría de centrarnos a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, 1542-1591. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba, y en el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su serena mano, y en mi cuello hería, todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidando. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre la madre. Cesó todo y dejéme dejando mi cuidado entre las azucenas olvidadas. La noche oscura es genial, el cántico espiritual, lo mismo, la llama de amor viva, es decir, de San Juan de la Cruz, como decía un profesor mío, cuando hablamos de San Juan de la Cruz hay que ponerse de rodillas, porque es tan sublime su forma de expresar. Pero bueno, vamos a tratar muy sencillamente de decir algo. Yo llevamos aquí una hora, ¿no? Bueno, no quiero yo molestar con tanto tiempo. Hay poetas, como hemos visto, que buscan a Dios. Pero hay poetas que son buscados por Dios. Y eso es lo que ocurrió con Fray Juan. Fray Juan de la Cruz era un hombre ensimismado, un hombre íntimo, que lo único que deseaba es buscar silencio para que en ese silencio pudiese él interpretar los sonidos del aire y después manifestarlos en
palabras exquisitas, en palabras, se pasó la vida de Juan de la Cruz buscando palabras musicales para enternecer la fe en los que escuchaban. Por eso el Sublime escribe la llama en 15 días y no puede más. Llega un momento en que le dice al hermano, aquí lo dejo, porque es tan fuerte lo que vivo que no puede ser expresado. ¿Cómo surge el poema de San Juan de la Cruz y ese encuentro con Dios? Para hacerlo breve, San Juan de la Cruz es llevado por Santa Teresa al monasterio de la Encarnación para que sea el confesor de las monjas. Hay 80 monjas con sus criadas, con sus cosas, un poco desorganizadas, y entonces la santa le dice, mira, véngase aquí y a ver si ponemos esto un poco en orden. Y estando en la capilla, en la casita aneja a la Encarnación, vienen los carmelitas calzados que no soportan que haya nadie que los reforme. Claro, viene de pronto una mujer, como Santa Teresa, y un advenedizo que acaba de estudiar en Granada y dice que tenemos que cambiar de vida, pues están locos. Y de hecho la reforma salió adelante por el rey Felipe II, que se cautivó con la santa, con Santa Teresa, y le animó, y le apoyó, y le sostuvo, y en fin. Pero llegan a la cárcel, a la casa de la Encarnación, los carmelitas calzados, para meter en la cárcel de su convento. Entonces había cárceles conventuales, para meter en la cárcel del convento de Toledo a este fray Juan, que pretende nada menos que reformar la orden por lo a gusto que ellos vivían. Porque el Concilio Vaticano II, el Concilio de Trento, se formó precisamente motivado por el rey Felipe II, porque se habían relajado la orden religiosa hasta extremos inconcebibles. Y entonces fomenta Felipe II, vamos a la iglesia para que pongamos las cosas en su sitio. Claro, los frailes y las monjas y los curas lo que no querían es reformarse, porque vivían muy bien. Y claro, aparece Santa Teresa, que aparece San Juan de la Cruz, va a reformar, ¿y qué quiere? Frenar esa reforma lo más que pueda. Y ponen prisionero a Juan de la Cruz y se lo llevan a la cárcel conventual de Toledo. Allí lo maltratan, allí la historia, leer todos los libros que yo he escrito de esa cosa, el que hoy de bueno. Pero, ¿qué ocurre en esa cárcel? No hay mal que por bien no venga. Bueno, yo creo que se pasaron un poco. En esa cárcel San Juan de la Cruz le dejaba, estuvo durante 9 meses sin permitirle cambiarse de ropa, sin permitirle celebrar misa, sin permitirle ni siquiera retrasar el breviario. Y solamente tenía una hendidura a la celda en el cielo, que a las 12 del mediodía, que pasaba el sol por allí, pagaba un momentito de claridad. Durante todo el tiempo estaba oscura. Y bueno, le permitía al carcelero ir al excusado, porque de hecho él tenía que hacer sus necesidades en la misma celda. O sea que después se animó un poco del carcelero y le dejaba que fuera al excusado como un bueno. En esa situación, él comienza a realizar la poeta antes, pero a expresar los primeros versos, los primeros fundamentos de su lírica desde la cárcel. Por eso, en una noche oscura, con ansias en amores inflamadas, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Pero antes de eso, se queja Dios, con la queja dulce, suave, de un hombre divino como era él. Y escribe la primera estrofa del canto: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste confundido? Como el siervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando, y era cierto. Se sentía abandonado por Dios, como Cristo en la cruz, el Señor, si es posible, pase de mí este cáliz, ¿no? Pues, ¿por qué me has abandonado? Y ahí va memorizando esas coplillas que le vienen, y ahí comienza su andadura poética. Una andadura
que los sacrificios doble, la primera parte del cántico y algo de la noche, escribió en la cárcel. Hasta el final, ya cuando vio que no le iban a dejar salir, sino muerto, lo bajaban lunes y viernes, martes y viernes, mejor dicho, al refectorio de los frailes, lo ponían en el suelo, le ayudaba, le quitaba el hábito de la parte del cinturón de arriba, iban pasando todos los frailes con varillas a pegarle hasta que les sangraba, y después le daba para comer una sardina y un pedazo de pan en el suelo. Yo no me explico cómo esos frailes le leyeron el Evangelio. Nunca se lo puedo imaginar, porque ese fue nada. Entonces él vio que no tenía arreglo la cosa y que se iba a morir allí. Estaba tanto así que Santa Teresa, cuando le escribe a Felipe II una carta, le dice: tenga compasión vuestra excelencia, vuestra majestad, por este fray Juan, que está tan flaco de lo mucho que ha padecido, que temo por su vida. Porque yo hubiese preferido, dice la santa, que en lugar de irse con los calzados, se hubiera ido a tierra de todos, porque mejor lo hubieran tratado. En definitiva, en esa cárcel, una noche, le dice al carcelero, el carcelero se dio cuenta, y los frailes jóvenes que había allí, que había 60 frailes, se dieron cuenta de que estaban azotando a un hombre inocente. Y ya los mismos jóvenes estaban ya violentos ante semejante injusticia. Al final se pone, el carcelero le da pena de él, y él pide, dice: acérquenme papel y lápiz, porque quiero apuntar unas coplillas de devoción. Esas coplillas de devoción era el cántico, nada menos. Esas coplillas de devoción era Pastor 5, está penado, ajeno de placer y de contento, y en su pastor ha puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado. Todo eso lo va apuntando y se lo va. Pero una noche le pide al carcelero que le deje ir al excusado. Cuando se desorienta un poco el carcelero, él aprovecha, en lugar de ir al excusado, para aflojar los tornillos del candado de la celda. Esa noche ha hecho ya de una manta vieja que tenía aquí unas tiras, ¿no? Y con esas tiras la echó por la ventana del excusado para ver la distancia que había desde arriba hasta abajo, para que cuando se escapara a ver si se iba a deslucar. Pudo averiguar, era un pajarito, medía unos 60 y no comía, no sé cómo sobrevivió. Y esa noche, anudó las tiras de la manta y se tiró al patio del convento, y desde el patio volvió a hacer lo mismo para la salida y se escapó. Pero claro, cuando por la mañana aparecieron los frailes y vieron que el pájaro solitario se había escapado, para una revolución tremenda. Él lo primero que hizo fue, porque al llevarlo a la cárcel, lo llevaron con los ojos vendados. Él no sabía de Toledo nada. Y cuando se escapó allí, se encontró con una ciudad que no conocía. Preguntó dónde estaban las monjas de clausura, las carmelitas, y le dijeron: no te vayas por ahí, por ahí. Pues Dios llamó, y la priora, que era una mujer que lo conocía, y le abrió las puertas y entró en clausura. No pudieron darle de comer porque su estómago no podía permitir, no podía subir ningún alimento. Y le dieron peras con canela. Ese fue el único alimento que pudo soportar. Estuvo allí, los frailes enseguida fueron y le dijeron: ¿ha pasado por aquí Fray Juan de la Cruz? Esta era una monja que siempre ha sido bastante astuta. Por aquí no ha pasado. Por aquí no ha pasado. Al cabo de unos cuantos días, de semana, la priora conoció, o sea, tenían amistades con un señor principal, que se decía entonces, un señor principal de Toledo, que tenía carruaje, y le pidió que le escondiera el carruaje y lo llevara a
Almodóvar del Campo, que es donde era. Pero voy a esa realidad gozosa. La cárcel fue el basamento de la poesía de San Juan. Entonces, porque después perfiló todo y el capítulo terminó, era capellán y confesor de las monjas de Beas, de Segura, y le preguntaba a la monja, ¿y vuestra caridad cómo hace oración? Le decía Juan de la Cruz. Y la monja que así un poco así, dice, mire, yo miro a Dios, contemplo su hermosura y me alegro de que la tenga. Y entonces él, que era tan sensible, decía, tomó su lápiz, su medio barullo, entonces escribió uno de los poemas del canto espiritual: gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura, al monte y al collado, domana el agua pura, entremos más adentro en la espesura. Claro, dice uno, podemos algo divino, ¿quién puede superar eso? Cuando yo me di cuenta como carmelita, pensé, ¿qué carmelita ha escrito poemas de ese tipo? Que yo sepa ninguno. Pero lo tenemos ahí como una referencia gozosa, como una animosidad de encontrarnos con Dios. Uno siendo y sintiendo el poema de San Juan de la Cruz, cada vez que hace oración, inevitablemente le viene esa dulzura de palabras, esa majestad en el decir y en el sentir que nos acercan a Dios. Cuando me dice la gente, bueno, es que tal instituto religioso, pero cada uno llega a Dios como puede. Pero desde San Juan de la Cruz, el Carmelo ha elegido para encontrarse con Dios el camino de la hermosura. Y cuando se busca a Dios desde la hermosura, se llega a Él, por lo que viene. Si alguien quiere compartir alguna pregunta o alguna inquietud, los invitamos. Eso para que salga una parte de eso, para mandar a España, ¿ves? La cantidad de cultura que hay, ¿no? Bueno, ya, Sofía. Como decía, si hay alguna pregunta, alguna cosa que decir. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo conviene acceder o acercarse a la lectura de San Juan de la Cruz? Empezando por qué libro, de qué manera poder tener un primer acercamiento para aquel que no lo conoce. Bueno, muy buena pregunta, porque la gente se plantea, personas que empiezan a leer a San Juan de la Cruz desde la noche, pues se cansan mucho, porque la noche es un poco pesada. O sea, es un poco pesada, no, es un poco exigente, ¿no? Y entonces ya, bueno, conmigo no, bueno. Para empezar a leer a San Juan de la Cruz, yo empezaría por los poemas sueltos que tiene, ¿no? Por ejemplo, El Pastorcito, que es un poema. Él vislumbra una pastora Dios ha puesto el pensamiento todo en ella, y resulta que la pastora se le va con otros pastores, ¿no? Y entonces dice, por eso tiene el peso del amor muy lastimado. Y desde luego la glosa a la dignidad y en fin, una serie de poemas sueltos que tiene. Y después, inmediatamente, o antes, si queréis igual, el Cántico Espiritual. El Cántico Espiritual es el libro que él, al mismo tiempo, aunque la poesía no se puede explicar porque es inexplicable, pero la priora de Granada, que era Ana de Jesús, le dijo, Padre nuestro, ya sabe que nosotros no somos muy inteligentes, las monjas no estamos muy preparadas,
desglósenos el cambio espiritual para que lo entendamos mejor. San Juan de la Cruz dice, hay una inteligencia, que es la inteligencia del amor, que es mucho más gustosa de entender que la inteligencia de la cabeza. Eso para conformarnos un poco. Y entonces ahí es donde, estrofa por estrofa, él va desgranando los pensamientos que dice. Por lo tanto, es un libro muy explicativo. Si se lee a solas, cada uno interpreta lo que... Porque la poesía está para eso, es un decir sentido, cada uno lo acopla según... Porque todos los que leen poesía y les gusta la poesía son también poetas. Porque para que la poesía exista tiene que haber un emisor y un receptor. Si no, no hay poesía. Yo cuando dicen, ay, es que eso me ha encantado, es poeta, si fuera todo eso, no. Entonces, lean el cántico las 40 estrofas seguidas y después aquellas estrofas donde haya una cierta dificultad, para eso la explica él después. Y además tiene una ventaja muy grande. Yo aprendí un poco a descifrar el Evangelio desde las citas sanjuaninas. Porque él cita el Evangelio a su manera, pues siempre coincide con lo que tú estás buscando. Como que el cántico, Monseñor, es lo que recomiendo que se empiece. Porque después culmina cántico y llama, son las dos más espirituales, más místicas, y después la subida del Monte Carmelo y la noche oscura del alma, pues claro, son aprietos que pide al alma para poder caminar. Pero en fin, los que no queremos esforzarnos tanto con el cambio, no. Dos preguntas. No, el título de García Lorca en Buenos Aires, o el subtítulo, Resurrección antes de la muerte, ¿por qué? Y de San Juan de la Cruz, la metáfora del amado, lo esponsal, el amor así carnal, algo más, puedes decir. Sí. Bueno, ¿por qué García Lorca en Buenos Aires una resurrección en medio de la muerte? Porque lo quisieron tanto en Argentina que si no se hubiera ido no lo hubieran matado. O sea, aquí resucitaron antes de morirse por la apreciación que le tuvieron a su obra. Cosa que ahora mismo, pues, en España en 2 sitios se les valora mucho. Pero entonces, cuando no se conocía tanto, era ya un poeta conocido, pero cuando no se valoraba tanto, aquí le llenaron de emoción, porque en ninguna parte del mundo me han valorado tanto, ¿no? Entonces, resucitaron su interés antes de que lo mataron. De hecho, él le tenía mucho miedo a volar. No quiso venir en avión, vino en un barco que se llamaba el Conde Grande, el Conde Grande. Y si se fue también en el barco, porque era muy miedoso, Federico era miedoso, no venía. Pero claro, viene de Argentina, se encuentra con que todo el mundo lo agasaja, conoce a Pablo Neruda en el Tortoni, claro, ¿dónde iba a encontrar una presa? Entonces, para mí resucitó antes de que lo mataran. Y lo segundo, tener en cuenta, Padre Daniel, que San Juan de la Cruz amaba y profundizó por encima de todo el cantar de los cantares, que era el libro peligroso, ¿saben? ¿No? Tanto así que Fray Luis de León estuvo en la cárcel por haberlo traducido al lengua vernácula. Pero él le tomó tanto que de alguna forma la carnalidad del libro del cantar, él la diviniza. Él traslada a lo divino lo humano. Porque él entiende que también cuando se alcanza, cuando se le da la casa alcance, que dice en la conjunción con el Señor, pues que es como un matrimonio. Él entiende, como entendemos todos,
que la más sublime elocuencia entre dos personas está en convivir hasta el extremo de penetrarse. Entonces ese sentido, ese sentimiento es lo que él espera y realiza en la llama de amor viva, porque la desembocadura de esa llama es que nosotros seamos fagocitados por la llama de Dios, del Espíritu Santo, de tal manera que cuando lleguemos a ese encuentro no se sepa quién es uno y quién es otro. Es lo que dice San Pablo: yo vivo, no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Llegará un momento, cuando la gente dice, bueno, allí en el cielo nos veremos, digo, tú no estás listo, tú no vamos al cielo. En el cielo no nos vamos a reconocer, porque no está el cielo para reconocernos. Estamos fundidos en el mismo amor de Dios, y ahí no hay más que complacencia amorosa y fuego que nos complace de esta manera, que no vamos, o sea, el conocernos es desearnos. Allí no habrá deseo, porque el deseo es una limitación. No puede haber limitación. Con esa idea escribe San Juan de la Cruz. De ahí que cuando muere San Juan de la Cruz, uno de los libros que impidió el sucesor del provincial, que fue el padre Doria, que fue el que lo mató, digamos, moralmente, ¿no? En lugar de... Entonces no quería testigos y lo mandó a México, que bueno, la historia que sabéis. Y durante muchos años estuvo prohibido para que lo leyeran las monjas ese libro. Recién el padre Donázar y un francés acercaron un poco y empezaron a leer, claro, todo lo que tenemos. El problema del Carmelo no es más que reconocer que no podemos alcanzar nunca a los padres tan grandes que tenemos. Por mucho que nos levantemos, la mediocridad comparativamente con ellos pues es desoladora. Pero de ahí viene del cantar de los cantares. Eso, de hecho, cuando se está muriendo San Juan de la Cruz en Úbeda, 521, como bien ha señalado, el 14 de diciembre de 521, pide la extrema unción, que se llamaba entonces. Y entonces, vosotros, porque no habéis sido frailes, no los que estáis aquí, pero cuando pido la extrema unción en un convento, es que se muere uno, no más que de ver el desfile con los encapuchados y con los cantos, Señor, saca el alma de tu siervo, no sé cuánto, con la vela encendida por los pasillos, claro, el que se va a morir, que se muere, nada más que de ver ese... Y cuando llega toda esa peregrinación a su celda, empieza a recomendarle el alma. Si eso se ha hecho hasta hace poco, la recomendación del alma. Y San Juan de la Cruz abre un poco los ojos y dice, eso no ama. Yo tengo el alma recomendada. Recién tengo que cantar por los cantares. Y fue lo último que se le dio. No quería recomendaciones del alma. Sabía él muy bien a dónde ir y con qué. Bueno, muy bien, ¿alguna cosita más? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bien, y con esta imagen cerramos nosotros la transmisión.